el Señor, amén. Le voy a invitar que vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 10. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás ¿qué? Mudado o cambiado en otro hombre. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu Espíritu Santo, que tiene el poder de cambiarnos, Señor. La gente nos pide que cambiemos. Nuestra pareja nos pide que cambiemos. Nuestros padres piden que cambiemos, Señor. Los tiempos piden que cambiemos. Nosotros mismos quisiéramos cambiar. Pero hoy nos das esperanza, Señor, porque el Espíritu Santo puede cambiarnos, transformarnos, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que nos adaptemos a los tiempos que tú estás permitiendo para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cambia con los cambios. Amén. Todo puede cambiar, así titula la predicación de hoy. Todo puede cambiar. Una de las cosas de la mentalidad humana es que nos resistimos a los cambios. ¿No nos gustan los cambios? Tenemos la tendencia de resistirnos a los cambios. Y sobre todo, cada vez que nos hacemos más adultos, nos gusta resistirnos más a los cambios. Cuando uno está joven, le gusta mucho los cambios, ¿cierto? Pero a medida que vamos creciendo, nos hace duro cambiar. Hay una historia real. Después de la Primera Guerra Mundial, pues el mundo entra en una crisis económica, y fijándonos en Alemania, Alemania también entra en una crisis económica. Dentro de Alemania hay unos judíos. Y esos judíos empiezan a surgir en medio de esa crisis, ¿sí? Empiezan a provocar cambios en medio de la pobreza que dejó la guerra. Ellos empiezan a surgir y a coger dinero, ¿sí? Incluso ellos empiezan a superar a los mismos alemanes. Al mismo tiempo está surgiendo un personaje, tercero de 7 hermanos, que se le mueren los papás, llamado Hitler, que crece con una política de odio, y llega un momento donde tiene el poder, y cuando tiene el poder, pues trae un cambio repentino sobre los judíos, y estas políticas de odio llevan a Hitler a despropiar a los judíos de lo que tenían, a quitarle lo que tenían. Así terminan estas políticas de odio, de dividir en dos bandos y a quitarle las cosas. Entonces aparece un señor llamado Oskar Schindler, y Oskar Schindler, que había sido un empresario que no le había ido pues muy bien, y que soñaba, el sueño de Oskar Schindler era tener varias maletas con dinero. Ese era su sueño. Y este hombre no le había ido muy bien en los negocios, pero también viene un cambio para él. Él se le viene algo a la mente, dice: ¿qué voy a hacer? Y él dice: voy a aprovechar la guerra. Y se va para donde los judíos, empresarios judíos, y le dice: bueno, les tengo una propuesta. Ustedes me dan toda su riqueza, que al fin y al cabo los van a despropiar, se las van a quitar, y yo los mantengo. ¿Sí? Imagínense esa propuesta. Entonces los judíos dicen: no, eso es imposible, ¿cómo vamos a hacer eso? Tendrías que firmarnos algo. ¿Y a dónde lo van a pelear? ¿Frente a qué tribunal? No hay quien los defienda a ustedes. En resumen, terminan cediendo a esta presión, y le entregan riqueza a Oskar Schindler, y Oskar Schindler pues monta una empresa dentro de la guerra,
y empieza a prosperar con la plata de los judíos y su empresa se empieza a convertir en un refugio de judíos. Resumiendo ahí la historia, Oscar Schindler, Dios le cambia el corazón, literalmente cumple el sueño. Él tiene varias maletas llenas de dinero y Dios le cumple ese sueño, pero cuando ya tiene cumplido su sueño económico, Dios le toca el corazón y con ese mismo dinero él compra 1100 judíos. 1100 judíos. Se le celebra un día a Oscar Schindler en Israel, en este tiempo todavía. Si usted quiere ver, de hecho es mi película favorita, la lista de Schindler, que es la lista de los 1100 judíos que salvó Oscar Schindler. Se la recomiendo, dura 3 horas 8 minutos. Me la he visto 10 veces, de verdad es mi película favorita, la lista de Schindler. Es en blanco y negro porque es una historia real. Pero le dejo esta historia porque quiero que usted sepa que el mundo siempre está cambiando. El mundo ha tenido momentos de prosperidad, pero también ha tenido momentos de pobreza. Ha tenido momentos de paz, pero también ha tenido momentos de guerra. Entonces, no podemos ignorar estas características de la vida y del mundo, ¿ok? Y lo que nos está desafiando el texto de hoy es a cambiar con los cambios. Nosotros quisiéramos hacer una oración para que nada cambiara, pero les pregunto, ¿esa oración sería escuchada por Dios? ¿O acaso el Dios que nos dejó la Biblia nos mostró en la Biblia que iban a haber cambios? Van a haber cambios, amados. ¿Me está haciendo entender? Van a haber cambios. Y el asunto acá es aprender a adaptarnos a los cambios. Acabamos de leer un pasaje que está en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel es un libro muy especial. ¿Por qué? Samuel es un libro de cambios, ¿sí? Está pasando de un gobierno de jueces a un gobierno de monarquías, de reyes, ¿sí? Entonces Samuel es un punto de cambio. De hecho, Samuel, que es juez, el último juez de Israel, que es sacerdote y que es profeta, es escogido por Dios para crear un cambio. Es el hombre que va a ungir el primer rey de Israel. Y en el pasaje que estamos, exactamente lo que va a hacer Samuel es ungir a Saúl como el primer rey de la monarquía de Israel. Así que estamos sobre un pasaje de cambios. Amén. Cosas diferentes. El mismo Saúl era un hombre que debía adaptarse a los cambios. Saúl era un hombre que vivía con un papá, tenía una vida promedio, normal, digámosla. Sí tenía una característica muy especial, era alto, dice que de los hombros hacia arriba era más alto que todos y era apuesto. ¿A quién se le parece? No, mentira. ¿Dónde está la fe? Oiga. Era un hombre muy apuesto, dice allí, y que era alto, pero no tenía muchas características como para ser un rey. Era un hombre promedio. Un hombre promedio. Y aquí eso nos lleva a nuestro primer punto. Y prepararse para el cambio. Prepárate para el cambio. ¿Sí? Entonces, las personas que no se preparan para los cambios no le van a producir cosas buenas, sino cosas malas. ¿Me hago entender? Los cambios, por ejemplo, si usted no se prepara para la vejez, cuando le empiecen a salir las canas, las arrugas, usted se va a deprimir. Pero si usted sabe que la vejez es algo natural, cuando le lleguen las canas, las arrugas, usted lo va a ver como otro periodo de la vida. Amén. Entonces nosotros debemos prepararnos para los cambios. El que no se ha preparado, ¿qué dice? Bueno, ¿dónde me pinto las canas y dónde me mando a estirar la piel? Pero el que dice, no, esto es algo normal, esto viene, hace parte de esos cambios. ¿Ok? Dice el primer libro de Samuel capítulo 9, versículos 5 y 6, lo voy a leer. Dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizás mi padre abandonará
abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. ¿Qué está diciendo acá? El papá estaba muy preocupado porque asnas se le habían perdido. No, al parecer no era una o dos asnas, porque le creó mucha preocupación. Al parecer era una pérdida económica significativa para la economía de su casa. Tanto era la pérdida que no solo envió a un criado a buscar las asnas. ¿No sería lo más fácil enviar a un criado, sino que envió a un criado y envió a su hijo? ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? Vayan, búsquelas. Y estaba muy preocupado por las asnas. Aclara el texto que estaba preocupado por las asnas. Entonces, el hijo va muy obediente allí por las asnas. Entonces, el hijo está respondiendo a una crisis. Y aquí quiero decirle algo. Dios empieza a usar las crisis para llevarnos a los cambios. ¿Sí? Dios usa las crisis para llevarnos a los cambios. ¿Qué crisis estás viviendo hoy? ¿Sí? ¿Qué tipo de dificultad tienes que estar pasando hoy? Algunos dicen que Dios tiene que provocar las crisis. Yo quiero decirle, Dios no tiene que hacer eso, nosotros mismos las provocamos. ¿Sí? ¿O usted cree que las crisis que hay en el mundo las provocó Dios por las decisiones humanas? Los gobiernos del mundo son los gobiernos que el pueblo quería. De hecho, Saúl es el rey que Dios le da al pueblo porque era el rey que el pueblo quería. Porque el rey de la voluntad de Dios era David. Pero primero les dio el rey que el pueblo quería, porque era el hijo de los reyes como las otras naciones. ¿Sí? Entonces, hay una situación acá y Dios usa la situación para empujar a Saúl hacia algo, ¿cierto? Y Saúl va. Pero en medio de esta situación ocurre algo especial. Y está en el versículo 6. Estamos en el primer libro de Samuel 9:6. Le dice, y le respondió, ya Saúl han buscado por lo menos en 3 territorios. Imagínense, yo me imagino que habían pasado muchos días porque 3 territorios, no digo que andaban en Toyota 4 puertas, sino que andaban era a pie, ¿sí? O en el mejor de los casos a caballo. Pero eran territorios grandes y tenían que buscar. Y ellos ya estaban cansados de buscar, habían pasado varios días, dijeron, nuestro papá debe estar ya preocupado, mi padre, así que volvámonos, le dice él al criado. Y aquí está la respuesta del criado, el versículo 6. Y le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún inicio acerca del objeto, algún indicio, acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Oiga, tremenda esta parte porque está aquí entonces parado este criado y está teniendo más sabiduría que su amo. ¿Sí? ¿Su amo qué está diciendo? Dejemos la búsqueda. Pero este criado al parecer era más consagrado que el amo. ¿Sí? Saúl pertenecía al pueblo de Dios, pero ese no tenía una mente tan espiritual. Al parecer no estaba informado de Saúl, un profeta que lo que decía se cumplía, que realmente Dios le mostraba las cosas. Y este criado le da un consejo a su amo. Y eso también es interesante. ¿Es usted una persona que escucha consejos? Wow. Si él no hubiese escuchado el consejo, ¿qué hace? No, un momentico, aquí el que manda soy yo, ya me cansé y nos vamos para donde donde mi papá. Nos vamos para donde mi papá, se acabó la búsqueda. Pero ¿qué hace él? Escucha el consejo. Es bueno escuchar un consejo, sobre todo cuando ese consejo tiene un contexto espiritual fuerte. ¿Sí? Él le presenta a este criado y le dice, es que es un hombre de Dios con el que vas a hablar. Y ese hombre de Dios no es cualquiera, ese hombre de Dios tiene una palabra de Dios para tu vida. Y aquí sucede algo importante. Saúl decide buscar a Dios. Así que los cambios
amado, o cambiamos cuando decidimos buscar a Dios. ¿Usted quiere cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? Hace su mano el que quiere cambiar. La búsqueda real de Dios lo cambia a uno. Tremendo esto. Si algo nos cambia en la vida es la búsqueda de Dios. Wow. Y él dice, voy a buscar a Dios para cambiar. Voy a buscar a Dios, necesito un resultado. Y se va a buscar a Dios. Se va a buscar lo que Dios tenía para su vida. ¿Ok? Esa decisión es importante. Luego le pregunta él al criado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le vamos a llevar al varón de Dios? Y el criado le dice, llevémosle esta ofrenda. Y Saúl está dispuesto a darla. Imagínense, usted lleva varios días andando, tenían solo efectivo, allí no manejaban tarjetas ni nada, y están dando lo poco que tienen para eso. ¿Qué principio de acá? Pagar un precio. Buscar a Dios requiere pagar un precio. El problema de la iglesia no es que no quiera orar, el problema de la iglesia en sí es que quiere orar poquito y una vez y que todo salga con eso. Y hay cosas que tal vez con una oración resulte, pero son muy pocas. La mayoría de las cosas van a cambiar por mucha oración. ¿Me está haciendo entender? Por ejemplo, nuestra familia con dificultad será salvo con una oración. Nuestro matrimonio con dificultad se arreglará con una oración. Nuestros hijos se transformarán con una oración. Tendremos lo que deseamos, los sueños que deseamos con una oración no más. Va a procurar que oremos. Entonces, buscar a Dios tiene un costo. Buscar a Dios tiene un costo y más en una sociedad hoy tan ocupada. En la antigüedad, después de las 6 de la tarde, cuando no existía la luz eléctrica, la gente difícilmente se acostaba muy tarde, ¿cierto? Pero hoy en día, ¿a qué hora normalmente la gente se acuesta? Temprano, a las 10 de la noche, ¿cierto? Y por ahí sigue. 11, 12, algunos 1. ¿Y a qué hora nos levantamos? Entonces, una de las grandes situaciones de hoy en día es el problema de que la gente está durmiendo poco. La gente está durmiendo 5 horas, 6 horas. Nos acostamos, no nos dormimos rápido porque no apagamos rápido la tecnología, estamos despiertos, contestamos mensajes a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Nos cansamos. ¿Y cómo vamos a tener una mente o un tiempo para Dios si casi todo el tiempo lo tenemos ocupados en cosas? El trabajo hoy está consumiendo más tiempo que nunca, porque hoy usted no se puede volar. Anteriormente, ¿se acuerda cuando no existían los teléfonos o estaba el teléfono de la casa? Le dejaron una razón, bueno, mañana lo llamo. ¿Sí o no? Entonces uno era difícil de localizar, uno podía descansar más, pero hoy en día nosotros somos más presionados a responder y hoy en día tenemos más ocupado el tiempo y eso hace que nosotros digamos, ay, necesito orar, pero no tengo tiempo. ¿Sí? Y aquí viene nuestro segundo punto. El primer punto es, ¿cuál es? Prepararnos para el cambio. El segundo punto es cambiar. Cambiar. Prepararnos para el cambio, pero tenemos que cambiar. A veces nos decimos, sí, yo quiero cambiar, pero ¿cambiamos? ¿Sí? Entonces dígase usted mismo, necesito cambiar. Estoy cambiando. He cambiado. Esa es una decisión. Usted puede decir, yo quiero cambiar, pero si usted no cambia, tiene que cambiar. Un día usted tiene que decir, no voy a hacer más. Así, tomo una decisión y cuando viene esa situación tengo que decir, esto no lo puedo hacer más o debo de hacer esto.
Capítulo 10, versículo 1. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Entonces él obedece el consejo, va donde el hombre de Dios, el hombre de Dios lo ve y le dice, wow, ese es el hombre que Dios me había mostrado, y descubre algo que antes que él buscara a Dios, Dios lo estaba buscando a él, y eso descubre toda persona que busca a Dios. Amén. Cuando usted vaya a orar, va a descubrir que Dios lo está buscando. Y viene aquí el versículo 1 y dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Wow. Tremendo. Ahora, ¿por qué debemos cambiar? Porque si no cambiamos, no vamos a poder llevar las responsabilidades que Dios nos está dando. ¿Cuántos tienen sueños? Yo sé que, ¿o sueño por el culto? No. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos están diciendo, Dios, yo quiero que tú me entregues esto, que Dios me dé esto? Pero ¿cuántos se han preparado para que Dios se lo entregue? Eso es diferente, ¿sí? Uno dice, ay, quiero tener una carrera, pero para tener una carrera, eso no se lo gana en unos paquetechitos, ¿no? Hay que estudiar, ¿cierto? Ah, yo quiero un buen matrimonio, para eso hay que prepararse, ¿sí? Yo quiero un ministerio, para eso hay que prepararse. Entonces le está entregando, en el capítulo anterior, Samuel está sorprendido, dice, wow, yo soy mi casa es la casa más pequeña, la familia más pequeña de mi provincia, y cómo Dios me escoge a mí. Se siente incapaz. Luego dice acá el 10:2, hoy después que te haya apartado de mí, y empieza a darle una serie de direcciones, una serie de procesos que él debe de llevar. Entonces mire, lo unge y le dice, te voy a ungir, pero sabes una cosa, tienes que cambiar. Amado, yo quiero decir algo, los cargos no significa que usted pueda cumplir la función. ¿Usted quiere funciones o quiere cargos? La mayoría de la gente quiere es cargos. No quiere función. Hay gente que tiene la oportunidad de cumplir hoy una función, pero como no tiene el cargo no la hace. Y así hay gente dentro de la iglesia. Quiere es cargo, pero no quiere función. Y Saúl necesitaba escuchar qué proceso tenía que hacer para el cambio. Y él empieza a decir el versículo 2, después que te hayas apartado de mí, y ahí le da un direccionamiento. Versículo 3 dice, y luego que de allí sigas más adelante, entonces dice, vas a ir a tal lado y allá te va a pasar algo. Luego vas a ir a otro lado y te va a pasar otra cosa. Luego dice el versículo 5, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición. Habían 3 niveles de proceso que lo iban a transformar. ¿Me está haciendo entender? Y yo le pregunto, ¿usted está haciendo los procesos? Quiero decirle que Dios no actúa mágicamente. Dios dejó procesos en la vida. Dios dejó procesos que uno a veces no ve, pero que están allí. Son procesos que parecen casi invisibles, pero que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo en tu vida, en tu corazón. Quiero decirle, ¿usted está incluido en los procesos? ¿Está llevando usted los procesos de la iglesia? ¿Está obedeciendo a los procesos? Los procesos van a producir fruto. Y por último el versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Cuándo? Entonces. ¿Cuándo? Cuando hiciera los procesos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. 2 cosas que tiene este versículo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en la persona, en Saúl? ¿Cómo? Vendría sobre él, pero cuando vendría, ¿qué iba a hacer? 2 cosas iba a hacer cuando vendría.
le iba a dar poder y lo iba a cambiar. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Le iba a dar poder y le iba a cambiar. ¿Qué pasa con una persona que tiene poder pero no cambia? Peligroso. ¿Lo va a usar? Para mal. Entonces los procesos te capacitan, te empoderan, pero también te cambian. ¿Sí? Por eso, si tú quieres algo grande, déjame decirte que tú vas a tener un cambio muy grande. Entre más sueñes en Dios, más tienes que cambiar. Tremendo. Excelente, porque Saúl, ¿qué dijo? Voy a hacer el proceso. Voy a obedecer el proceso. Y obedeció el proceso. Yo tengo un liderazgo distrital dentro de las Asambleas de Dios, y uno de mis coordinadores me dijo: pastor, ¿usted por qué sabe tanto de eso? Entonces yo le dije: mi hijo, es que yo llevo más de 12 años estudiando de esto. Me dijo: ya entiendo por qué maneja el tema. Más de 12 años en el proceso. Usted no puede decir: no, simplemente tiene el cargo. Pero me costó un proceso de varios años para poder tener el cargo. Hay cosas que nosotros deberíamos haber hecho hace tiempo y no lo hemos hecho. Y por eso Dios no nos ha dado lo que nos ha prometido que nos iba a dar. Y yo quiero que usted medite: ¿qué proceso Dios te ha dicho que hagas y tú dejaste a un lado? Tremendo. ¿Qué Dios te ha pedido que hagas y tú no has hecho? Y cuando uno no hace los procesos, uno empieza a irse por otros caminos, a hacer otras cosas, a ocuparse de otras cosas, y deja y olvida lo que Dios está haciendo. Entonces Saúl hizo el cambio. Saúl cambió. Y cuando usted sigue leyendo los capítulos siguientes, Saúl se volvió un héroe en Israel. Saúl empezó a ganar las batallas. Mire lo que dice el 7, dice: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios estará contigo. Dios lo cambió, Dios lo empoderó, y ¿qué hizo? Le dijo Dios: hágale que yo lo apoyo. Amados hermanos, eso es tremendo. Él sale a la guerra y empieza a ganarle a todos los enemigos. Empieza a ganar sus batallas, como usted cuando cambia. ¿Está perdiendo sus batallas? Cambia. Vuelve a buscar a Dios y vuelve a ganar las batallas. Y se volvió un héroe. Todo el mundo lo admiraba. Ahora tenía un cargo importante en Israel. Fue ungido como rey. Eso es tremendo. Estamos en primer libro de Samuel 10:23. Dice: entonces cogieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó a gran voz diciendo: ¡viva el rey! Ahora Samuel es el rey. Pero ¿qué le dice Samuel inmediatamente? Lo reconocen públicamente como el rey. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Qué recitó Samuel? Wow. ¿Se acuerda que le había dicho que hiciera lo que quisiera ahora, que Dios le iba a respaldar? Pero ese quisiera lo que quisiera era ¿en qué contexto? Pegado a la ley. No era que hiciera lo que quisiera
fuera de la voluntad de Dios, sino que hiciera lo que quisiera que Dios le mandó. Inmediatamente, públicamente, dice: usted es rey. ¿Qué hace? Lee, eso es lo que debe hacer el rey. En eso te tienes que mantener y Dios te va a apoyar, y se lo entrega. Él tenía que mantenerlo. De hecho, de las pocas personas que tenían la ley, porque costaba mucho tener un libro de la ley, era el rey. Porque tenía que estudiarla y vivirla, modelarla al pueblo. Esto es tremendo. Y Saúl empieza entonces a triunfar, a alcanzar grandes cosas, y viene aquí nuestro tercer punto, y es seguir cambiando. Prepararnos para el cambio, cambiar, pero seguir cambiando. ¿Qué pasa con el que no sigue cambiando? Nadie se queda del mismo tamaño, o crece o decrece. Su vida espiritual no es la misma de hace un año. O usted ha crecido o usted ha menguado. ¿Me está haciendo entender? Y esto es algo que uno debe medir. Saúl crece. Wow, el Espíritu Santo profetiza. Saúl entre los profetas. Saúl hace guerra. Saúl está en el trono. Saúl está viviendo la riqueza. Está viviendo un momento de fama. Cualquiera en ese momento quisiera ser Saúl. ¿Y Saúl qué hace? Deja de crecer. Deja de cambiar. Amados hermanos, el éxito pesa más que el fracaso. Es más fácil orar en el fracaso que en el éxito. Es más fácil ser santo en la dificultad que cuando se tiene plata para pecar. Es más fácil orar a Dios pidiéndole permiso por algo cuando no podemos tomarlo por nosotros mismos, que cuando podemos tomarlo y podemos hacerlo sin orar a Dios. Perdió la dependencia de Dios, perdió la comunión con Dios, Saúl, con el tiempo. Y aquel jovencito que dijo: no, mi casa es de la más pequeña, ¿quién soy yo para que Dios me escoja? Ahora es un hombre lleno de orgullo. Ahora es reconocido, pero también no se conoce él mismo. Wow. Tremendo es. Usted ha visto esos líderes que al principio parece que aman el pueblo, pero después abusan del pueblo. Porque la abundancia revela el corazón. El verdadero corazón. Lamentablemente en tiempo de campaña no conocemos a nadie. Lo conocemos cuando esté en el poder. Y si cuando tenemos el poder no seguimos cambiando, nos volveremos peores. Tremendo. Y en medio de todo esto, hay una cita de Samuel, el pueblo y Saúl. Samuel se demora. ¿Y Saúl qué hace? Dice: como Samuel no llega, toma el papel de sacerdote. Él era rey, no era sacerdote. Quema ofrenda a Dios. Y en esa llega Samuel, perdón. A eso se le añade que Dios le había dado una palabra a Saúl y le había dicho: ve, toma ese pueblo, mata al rey, mata a todos los animales. ¿Y qué hace él? No mató al rey, mató a los animales feos, los mejores animales los dejó vivos y no obedeció. A las dos cosas él se justifica. Una, no, es que los mejores animales los guardé para presentar ofrenda a Dios. Y en la otra dijo: no, para que el pueblo no desmayase, no estuviese bien, yo quemé apuradamente no sé la palabra, se me va la palabra del texto,
como prontamente, lo hice a tiempo, quemé ofrenda para Dios. Tremendo. ¿Cuál ciego se pone uno cuando está aparentemente todo bien? ¿Y cuando tomamos decisiones que no nos correspondían? ¿Cuándo hacemos cosas fuera de autoridad? Wow. Si usted no sigue cambiando, todo puede cambiar también. El que busca el cambio, como Saúl, todo le cambió para bien. ¿Sí o no? Pero él no siguió buscando cambiar. ¿Y qué sucedió? Todo ahora le cambió para mal. Ahora viene Samuel y le dice a Saúl: Dios te ha quitado el reino. Dios te ha quitado el puesto porque no estás cumpliendo tu función. Tremendo esto. Él le duele que va a pesar el pueblo y simplemente dice: pero hónrame delante del pueblo. Y aunque él siguió siendo aparentemente el rey de Israel, desde ahí todo se empezó a ir al piso. Amados, nosotros hacemos cosas a veces y pensamos que todo seguirá normal. Y aunque todo no se va al piso de una vez, empezamos a ver cómo se va yendo poco a poco. Cuando Saúl decidió dejar de hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad, olvidó lo que decía la ley de los reyes y empezó a hacer lo que le dictaba su corazón englotado, lleno de glotonería. Cuando somos gobernados por nuestros propios deseos, ¿qué tipo de decisiones tomamos y cómo dañamos nuestra vida poco a poco? Y lo que hoy era bendición, ¿en qué se convierte? En maldición. Tenemos que seguir cambiando. Si usted ya cambió algo, siga cambiando. Tenemos que seguir dependiendo de Dios. Entonces Dios, como no se queda quieto y como Dios sabe el futuro, Dios unge a David. Y empieza una transición de dos reinos. El reino de David va creciendo, el reino de Saúl va cayendo. ¿Y qué se convierte ahora David? En el enemigo de Saúl. Porque sabe, aunque nos duela, si nosotros no hacemos lo que Dios nos puso a hacer, otro lo hará. Dios nos da oportunidades. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: haz esto? Y qué doloroso es que lo que Dios un día te dijo que hiciera, ve otro que Dios puso por ti, hacerlo. Y Saúl no pudo superar esto. No lo pudo superar. ¿Cómo termina Saúl? Ha agarrado un reino que no quería perder, odiando al que Dios le había entregado el reino y enterrándose una espada, se suicidó. Aquel hombre alto, apuesto, que fue por unas burras y terminó con un reino, que Dios lo escogió para hacerlo alguien importante, pero que descuidó su comunión con Dios, que dejó de cambiar, perdió el propósito que Dios le había entregado y su salvación está en dudas. Todavía hay peleas teológicas si Saúl se perdió o si se salvó. Wow. No termina bien esta historia. Por eso quiero terminar con la de David, para que usted no se vaya con un mal sabor de bocas. David es el hombre que Dios cambió, pero David es el hombre que siguió cambiando.
cometió errores, pero se arrepintió, retrocedió de sus errores y siguió buscando a Dios. Y termina diciendo que David sirvió a su generación, haciendo la voluntad de Dios. Dos equivalentes, un Saúl, un David, ambos con la misma oportunidad, ambos con el mismo espíritu, pero con decisiones diferentes. Esto nos modela dos tipos de cristianos: los que buscan la voluntad de Dios, los que buscan cambiar y Dios le da oportunidades, y los que solo buscan oportunidades de Dios, pero no buscan cambiar. Vamos a ponernos de pie.